Hola, esto es La Mágica Historia. Eh, Voy a hacer un video, creo que va a ser un video bastante largo. Así que, como en otras ocasiones, le recomiendo que que, que lo vea a lo mejor por parte, o como le sea más cómodo. Pero sobre todo con este video, trate de verlo en un momento de pausa o de relajo. ¿Mm? Porque vamos a hablar de algo bien, bien bonito. Va a ser un video bien bonito y, y va a ser un video bastante improbable, fantástico. Eh, por lo mismo, como es un video largo, si usted es una persona que se deja llevar por su lado lógico, no pierda el tiempo viendo este video. No quiero hacerle perder tiempo a nadie. Si no es así, este video puede ser hasta una pseudo iniciación mágica. Eh, Porque vamos a hablar, eh, esto es como la continuación de lo que hemos venido viendo antes, acerca del curso de magia, acerca de esos videos de, de, de nuestra canalización de nuestra energía, de nuestra fe, de nuestra voluntad, todas esas cosas. Y esto vendría siendo como la, la licenciatura del curso de magia. ¿Ok? Va a ser un video lento. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo para hacerlo. Si dura 3 horas, me voy a tomar 3 horas. ¿Ok? Eh, Vamos. Estoy con la gatita de nuevo. Vamos. Ayer me estuve haciendo una pregunta. Eh, con respecto a todo este asunto de cómo somos las personas, nuestro desarrollo mental a nivel social, cómo funciona, cómo funcionamos. Que en donde el ser humano es como, en cierto aspecto, en un aspecto bastante básico, pero que compartimos la mayoría de las personas, somos como monitos, como primates. ¿En qué sentido? En que tenemos esta capacidad de, de imitar, copiar actitudes y cosas que vemos. Personas viajan al extranjero y si están varios años en un país, se les pega el acento, el modo de hablar. Adquirimos nuestras costumbres, formamos nuestra cultura. Somos culturalmente algo, aunque no lo queramos así. Yo, aunque he dicho un montón de veces que soy ateo, soy culturalmente cristiano, porque me crié en un ambiente cristiano. Y somos así. Somos como estos monitos que repiten, imitan, así aprendemos, así evolucionamos en nuestra vida, así nos formamos, nos forjamos. Lo que me llama la atención a mí es que cuánto de eso será natural y, o más bien dicho, cabrá la posibilidad de que nos hayan creado de esa manera para adquirir como una esponja para absorber nuestro, las características de nuestro medio ambiente y al mismo tiempo olvidar rápidamente otras cosas, otras realidades, otras existencias que han vivido otras personas. De una generación a otra
se olvida el mundo pasado. Una persona vieja conversando con una persona joven, sobre todo hoy en día, muchas veces no se entienden y hay un mar, hay un universo de distancia entre uno y otro, a pesar de que somos seres humanos simples, comunes y corrientes. Eh, Encendemos, por ejemplo, el televisor y, y, y vemos una tanda de comerciales inclusivos donde a la gente joven se le vende un mundo ideal, un mundo de libertades. Toma esta bebida y disfruta tu libertad. Y se muestra un montón de personas con unas características asociadas a lo que debe ser la libertad, lo que debe ser la inclusión. Y se les vende un mundo nuevo, que en realidad no tiene nada de nuevo. Pero es así. Ellos lo están absorbiendo así, y así lo van a absorber, y así se van a, a definir en su vida. Y el mundo de los más viejos ya no va a existir. Ya no existe. Está desapareciendo poco a poco. Y así como en una generación está desapareciendo, hay un mar de diferencia entre mi mundo y el mundo de mis hijos, en donde mi mundo se desvanece, se vuelve traslúcido, poco a poco, como ahora que estoy escuchando la música de Estudio Ghibli, como la Chihiro, ¿cierto? En el viaje de Chihiro, cuando comienza a desaparecer, a desvanecerse entre el pasaje entre un mundo y otro, se empieza a perder. Me pregunto cuántas veces habrá sucedido eso durante la historia del mundo. Sabemos que existen muchos imperios de los cuales solamente quedan vestigios, trocitos de estatuas, un par de piedras de alguna construcción. Pero aún así sabemos que fueron imperios majestuosos. Voy a hablar de eso más adelante. Quiero hacer un ciclo de videos que sea más o menos bonito con respecto a eso. Y al mismo tiempo, cuántas humanidades de las que ni siquiera podemos imaginar, de las que ni siquiera tenemos datos. La arqueología arma todo un puzzle que tiene originalmente, viene de fábrica con 1.000.000 de piezas. La arqueología tiene 15 piezas y cree que lo sabe todo. Y cree que que armaron el puzzle completo. Pero es muy fácil olvidar, muy fácil. Pero hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que trascienden en el tiempo. Eso es lo que quiero tratar de transmitir ahora. Que hay cosas que logran traspasar las barreras más reales. ¿Cuál es la barrera más real? ¿Qué es lo único, la única certeza que tenemos en esta vida, en este mundo? ¿Cuál es la única certeza? ¿Cuál es la única verdad? La muerte. Es lo único a lo que no podemos aferrar como una verdad. Pero habrá alguna esencia que traspase la muerte. Hablemos de eso. Y cerremos estos capítulos. Cerremos la mágica historia. Cerremos esta historia. Terminémosla. Dijimos que para que una persona pueda trascender en la vida, no basta con estos cursos motivacionales, porque nada funciona. Si no te funciona algo, no te funciona y punto. Nada funciona si no entiendes primero que todo empieza contigo y todo termina contigo. Todo tiene que ver contigo y con los demás.
contigo y con tu relación con todo lo que te rodea. Y hablábamos de este proceso, ¿cierto?, de encender esta chispita de vida, que todo se inicia con algo mínimo, ¿cierto? Un pequeño sentimiento, un pequeño deseo que crece, que se convierte, si es bien alimentado, se convierte en una pequeña voluntad que crece hasta convertirse en una fe, y que crece aún más hasta convertirse en amor, ¿sí? En una energía ya, amor, que traspasa la muerte. Entonces, ¿qué es lo que traspasa la muerte? Jesús lo dijo, ¿cierto? Material, nada, ¿cierto? Empuja el camello todo lo que quieras, pero no va a pasar por el ojo de esa aguja. Queda, pero algo queda, algo traspasa. Cuando una persona muere, algo de esa persona queda acá. Y esa persona también se lleva algo. Los datos, hay personas que son enciclopedias humanas, ¿ah? Y se saben todos los datos de forma precisa, las fechas, los cálculos. Trata de llevarte los cálculos a la otra vida, no vas a poder. Cuando tú despiertas en la mañana y has soñado algo, has estado en otro mundo, en otra realidad, y despiertas y sabes que tuviste un sueño, a lo mejor un sueño bonito, precioso, pero rápidamente ese sueño se desvanece, se empieza a perder. Tratas de recordarlo y no puedes. ¿Y qué es lo que te queda de ese sueño? De esa otra vida que tuviste durmiendo. La sensación, lo que sentiste en ese sueño. Eso traspasó la barrera onírica de esa muerte del sueño y de este despertar. Lo único que quedó de esa otra realidad fue el sentimiento que te dejó la experiencia que acabas de tener. Eso fue lo que traspasó esa barrera. Y de esa misma manera, tú puedes escoger si esta realidad es el sueño o es la realidad, si la muerte es el sueño o si la muerte es la realidad, da lo mismo. Lo que traspasa la barrera son nuestros sentimientos. Eso pasa y lo recuperamos luego. Eso no se olvida. Hasta el científico más grande puede terminar sus días con Alzheimer y perder todo lo que fue. Toda esa grandeza la puede perder. Pero lo que sintió, hasta la persona con el grado de Alzheimer más avanzado, si tú le presentas el estímulo preciso, tiene un recuerdo emotivo que no se pierde. Eso es lo que nos une también con las personas a la distancia. Pero también hay otras cosas que traspasa esto. Y que es nuestra esencia genética, nuestro ADN. En la antigüedad yo no sé cómo le habrán llamado a esto. Ahora le llaman ADN. Pero la verdad es que hay bastantes experiencias medias raras en donde yo estoy sentado acá, me levanto, después me voy, pero parte de mi esencia queda acá. Eso nos pasa a todos. Y bueno, no quiero hablar mucho de eso, pero hay algunas experiencias, se han hecho algunos experimentos con el tema del ADN y al parecer queda un ADN fantasma. Dejamos parte de nuestra esencia en donde estamos. Y esa esencia que queda de nosotros sigue interactuando con el medio ambiente. Tiene la capacidad de interactuar con algunas partículas.
Son experimentos y experiencias bastante polémicas. Obviamente ahora han sido desprestigiadas. eh, pero hay otro tipo de experiencias de las que vamos a hablar ahora que avalan esa idea. Nuestra genética traspasa las barreras del tiempo, del espacio y tal vez de la muerte. Les dije que iba a ser un video fantástico. Obviamente no puedo corroborar nada de lo que estoy diciendo ahora. Esto es un video de magia pura. Bueno, dijimos, ¿cierto?, de que por alguna razón nuestro cuerpo se enferma con el tiempo. Va adquiriendo cosas. Ya sea porque lo alimentamos mal, o porque el cuerpo se empieza a intoxicar por lo que consumimos, o porque derechamente consumimos veneno, toxinas, nos envenenamos con drogas, qué sé yo. O porque el cuerpo también es atacado por agentes externos, parásitos y patógenos varios, de todo tipo. Y a medida que pasa el tiempo, va aumentando la cantidad de seres externos que están presentes en nuestro cuerpo. La cantidad de parásitos crece con el tiempo, la cantidad de patógenos crece con el tiempo. Y también nuestro cuerpo sufre y se enferma por un tema genético. Lo traemos, arrastramos problemas, nacemos predispuestos o nacemos derechamente con alguna enfermedad genética. Nacemos enfermos o nos predispone a tener esa enfermedad. Lo arrastramos de otro tiempo, de otro plano. Y de la misma manera también arrastramos otras cosas. Arrastramos un recuerdo emocional que a veces es positivo y otras veces es negativo. Llegamos a lugares que no conocemos, pero de inmediato nos crea una respuesta exagerada, una respuesta que no vemos en las otras personas que nos acompañan. Ese lugar nos habla algo, nos dice algo, está profundamente conectado con nosotros. Nos produce miedo o nos produce una sensación de confort. Lo mismo nos sucede con las personas. Conocemos personas que recién venimos conociendo y las encontramos, tenemos una afinidad con ellas inmediata, o una aversión hacia esas personas inmediata. Y no hay caso. Por más que tratemos de solucionar eso, no hay caso. O amamos incondicionalmente a algunas personas, o las odiamos sin ningún remedio. Arrastramos una memoria emotiva. Recordamos de esa manera. Aunque no podamos recordar nada más, recordamos la experiencia a través de nuestras emociones. Dijimos que controlar nuestras emociones no significaba reprimirlas, sino que equilibrarlas. Lo mismo funciona con un montón de cosas, con nuestros odios, con todas las emociones. Dijimos que alimentar el cuerpo es sumamente importante y tenemos que prestarle atención a ese asunto. Cómo alimentamos nuestro cuerpo. Pero también dijimos que así como es importante lo que ingerimos, lo que le metemos a nuestro cuerpo, también es importante lo que botamos, lo que excretamos, lo que sudamos, lo que eliminamos. Y en el caso del cuerpo físico,
Todos sabemos cómo eliminar lo malo. El problema está en que no sucede lo mismo con nuestro cuerpo mental y espiritual. Para poder limpiar por completo nuestro verdadero cuerpo en forma integral. Y ahí tenemos un problema. Acumulamos y acumulamos cosas que no nos sirven. Cosas que venimos arrastrando quizás desde qué tiempo. A lo mejor desde siglos. Quizás de cuántas vidas atrás. O a lo mejor solamente de esta vida. Pero acumulamos muchas cosas. Y no sabemos cómo eliminarlas. Nos llenamos de ataduras. Nos llenamos de compromisos que aceptamos voluntariamente y que no sabemos cómo deshacerlo después. Verdaderos contratos. Una y otra vez nos hablan del contrato que no hay que firmar con estos seres con cachitos. Pero lo hacemos porque nos engañan. Nos atan y nos colocan implantes. Existen los implantes físicos, ya son una realidad. Desde que se crearon los implantes dentales, ya existen los implantes físicos. Algo externo que se le implanta a su cuerpo y es muy difícil de sacar, pero que uno pide voluntariamente. Y ahora han ido apareciendo otro tipo de implantes electrónicos, qué sé yo. Es bastante polémica. Y últimamente otros implantes que se están colocando a nivel masivo en la población y que la población lo acepta voluntariamente. El problema es que ya dijimos que aparte de las emociones, lo otro que se hereda y logra traspasar la barrera es nuestra genética, es nuestro ADN. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Porque hay gente que sabe que ahí tenemos algo muy valioso y algo que se puede marcar por mucho tiempo. Algo que va a sobrevivir incluso a nuestra muerte. Algo que podemos heredar a nuestros hijos. Hay que tener cuidado con las cosas que aceptamos voluntariamente. Pero aparte de los implantes físicos, también existen implantes mentales y emocionales. Y esos son los más difíciles de detectar. Porque ni siquiera nosotros sabemos que los tenemos. Pero están ahí. Se pueden colocar. A usted le pueden implantar una idea o una emoción. Le pueden implantar una idea a través de una emoción. Usted lee un libro y se llena de odio o de amor hacia un tipo de persona. Yo cuando era joven leí Las venas abiertas de Latinoamérica y terminé de leer el libro y solamente odiaba a los españoles, que los conquistadores y los españoles eran la peor raza del mundo. Y después con el tiempo me encuentro con que el tipo que escribió el libro se había arrepentido de escribir el libro y que confesaba que había faltado a la verdad en gran parte del libro. Te implantan emociones que no son tuyas.
también se puede hacer en forma positiva. Una vez vi en un documental una experiencia que hacían bastante, que era bastante simple, que era dos personas, parece que eran gemelas, parece que eran mujeres. Bueno, el tema era que durante la mañana, en el inicio del día, a una la hacían leer un texto y a la otra no. Y luego la llevaban a un mall comercial y la que había leído el texto compraba compulsivamente y la otra no. Porque el texto contenía palabras subliminales que excitaban el deseo de compra en la persona. Así de fácil es. Así de fácil. Y si esto aparece en un documental, cierto, público, imaginen ustedes el nivel de fineza que pueden lograr en las técnicas que no conocemos. ¿Será tan loco cuando dicen, por ejemplo, de que muchos asesinos que no saben explicar por qué mataron a una persona lo hayan hecho porque han estado tal vez programados para hacerlo? No lo sé. Pero sí me queda claro de que es relativamente fácil implantar ideas, implantar emociones en las personas. Se puede implantar una emoción a través de una idea y al revés también. Se puede implantar una idea a través de una emoción. Estamos llenos de estímulos hoy en día, estímulos que el hombre antiguo no tenía. El hombre antiguo llevaba una vida muy calma, muy en equilibrio. Estaba en contacto con con cosas a las que nosotros estamos ahora absolutamente desconectados. Hasta nuestra ropa sintética nos desconecta. Es muy distinto dormir en una cama con sábanas no sé, de lino que sábana sintética. Es muy distinto. No tenemos contacto, no tenemos silencio, no tenemos contacto con la tierra, con lo que nos rodea, con lo real. Y somos un ser programado en emociones que no le pertenecen, en ideas que no le pertenecen, en deseos que no le pertenecen. Nos separamos del amor, nos separamos de nuestros cercanos todos los días, más y más y más y más y más y más. Nos embarcamos en discusiones que no tienen ningún sentido y perdemos la vida en eso. Cuando un ser querido se va, no se recupera más, ya no tienes posibilidad de conversar con él. ¿Mm? Y bueno, los implantes físicos funcionan en nuestro cuerpo físico. Solo se quedan acá. A menos que se creara un implante que lograra modificar nuestra genética. Ahí ya la cosa sería distinta. Pero eso no existe, ¿cierto? Claro que no. Pero nuestros implantes emocionales quedan. Y traspasan el tiempo. Ahora, ¿quién coloca esos implantes? Estoy hablando
de una gran conspiración? ¿Será posible que, que nos coloquen una cadena, un cordel, así como un animal, y nos dominen a través de eso, a través de esa atadura, a través de esos implantes que no podemos ver? Ridículo. Eh, Esto es parte del material que me gustaría incluir en la segunda parte de Pequeño César. Y no les dije que voy a empezar a escribirlo. Así que por eso esto va a ser lo último que voy a compartir del libro. Entonces, esta segunda parte va a ser más esotérica que histórica. Y va a hablar de estos temas. En la antigüedad, bueno, lo hemos hablado, existen distintos tipos de magia, ¿cierto? Existe ese tipo de magia que yo no le voy a enseñar a nadie, ¿cierto? Que le he dicho que hay una diferencia entre, entre la esencia mágica de lo que tú puedes conseguir con tu existencia y el otro tipo de magia en donde se quiere doblar la realidad, ¿cierto? Y hacer pillería. Una pillería que afecta, ¿cierto? Afecta a lo que te rodea. Bueno, yo le he dicho que ese tipo de magia yo no la voy a enseñar, pero la otra sí. Así que para terminar el curso de magia, ¿qué nos falta? Ya vimos, ¿cierto? Que para potenciar nuestra energía tenemos que potenciar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo en forma integral, físico, mental y espiritual, cuerpo, mente y alma, para poder lograr un potencial, para poder sacarle provecho al potencial con el que nacemos. Vimos que hay ideas retorcidas donde se nos dice que nosotros podemos hacer cualquier cosa, podemos conseguir lo que se nos venga a la cabeza, todo lo podemos conseguir. Claro, todos tenemos el potencial para hacerlo, pero todo necesita un esfuerzo. Y si tú no desarrollas un potencial, da lo mismo que tú tengas un don. Si desperdicias ese don, da lo mismo. ¿Me entiendes? Hay personas que han nacido con un don tremendo para algo, pero desperdician su vida. No solamente, no basta con decir yo puedo lograr lo que yo quiera. Hay que tener un trabajo y hay que tener una responsabilidad en ese trabajo para lograr realmente cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, todo depende de cómo nos potenciemos nosotros mismos. Pero aún así, hay limitantes que traemos o que nos agregamos en esta vida o en una vida pasada, como quiera usted entenderlo. Pero mientras no nos libremos de esas limitantes, no podemos avanzar. Y da lo mismo que nos propongamos potenciar nuestro cuerpo, potenciar nuestra energía, potenciar nuestra fe, potenciar nuestra voluntad. Si no nos libramos de esa atadura, si no nos libramos de esos implantes, si no nos libramos de esos parásitos que nos enferman, no lo vamos a conseguir. La medicina acepta de que gran parte de las enfermedades son provocadas por
agentes externos que están atacándonos constantemente, toxinas, parásitos y patógenos. Bueno, lo mismo ocurre en nuestro cuerpo mental y espiritual. Existen parásitos que nos atacan, que están apegados a nuestro cuerpo. Y el mayor problema es que no los vemos. ¿Cómo podemos verlos? ¿Cómo podemos acceder a eso? Bueno, en la antigüedad habían dos formas de acceder a estos seres, a estas, le vamos a llamar entidades, y vamos a explicar que estas entidades pueden ser, tal vez pueden ser reales, o tal vez pueden ser solamente una creación de nuestra imaginación. ¿Ah? Puede ser, estas entidades pueden ser algo solamente imaginario, o existe una tercera posibilidad, que es que nuestra conciencia crea estas entidades reales, y somos capaces de crear verdaderos demonios y ángeles. O a lo mejor existen estos demonios y estos ángeles como entidades externas. O a lo mejor simplemente son parte de nuestra imaginación. El problema está en que, independiente del origen de estas entidades, las voy a llamar como entidades, el resultado es el mismo. Nuestro cuerpo, ya se entiende ¿qué quiero decir cuando hablo de nuestro cuerpo? Somatiza enfermedades a partir de estas entidades, sean reales o no. Y si no tenemos conciencia de que estas entidades nos están atacando, de que estas entidades se están enquistando en nuestro cuerpo, difícilmente nos vamos a liberar de eso. Entonces, como les decía en el pasado, habían dos corrientes mágicas para tener acceso a un conocimiento, al conocimiento del más allá, a un conocimiento suprahumano. Uno era contactarse directamente con estas entidades. Y dijimos en otro video, ¿cierto?, de que esa era la diferencia entre un sacerdote y un mago. El sacerdote trabaja directamente con los dioses, con Dios. Sabe cómo llamarlo, sabe cómo contactarse con él. Y ese es el centro de poder, el centro de todas las religiones. Incluso tú puedes crear una nueva religión, puedes ir donde el Papa y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero crear mi nueva versión de la Iglesia Católica. El Papa te va a preguntar, ¿así? ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, yo tengo un rito nuevo para contactarme con Dios. Y te van a dar el beneficio o no, dependiendo de si convences a la autoridad de que ese rito realmente funciona. Ese es el centro, no solamente de la Iglesia Católica, de todas las religiones. Todas las religiones giran en torno a poder a un sacerdote, a un hombre especial que tiene la capacidad de contactarse con Dios y así tener un conocimiento suprahumano. Un conocimiento que comparte en su totalidad con sus feligreses o no, eso es otra cosa. Pero sí funciona la religión. Pero la magia funciona, dijimos, ¿cierto?, que comparte más o menos el mismo conocimiento, pero el origen del conocimiento es distinto. Y la magia, en un principio, ¿cierto?, entendiéndola como una magia básica, una magia chamánica,
y luego ya una magia más compleja, ¿cierto? Accede a este conocimiento a través de otros medios. Lo vimos en el curso de magia, ¿cierto? Los indicios, los signos y los símbolos. Así se instruyen los magos y así comparten su conocimiento. Pero existe una magia superior. El chamán recurre a los seres elementales, semidioses, pero nuevamente seres espirituales. La idea es más o menos la misma, ¿cierto? Pero existe otro tipo de magia. La magia de los oráculos. Hablábamos, yo prácticamente empecé este canal hablando de uno de los oráculos más importantes, el oráculo de Amón. Pero existían muchos más. Y todos estos oráculos trabajaban, ¿cierto?, con mujeres o con personas especiales que hacían las veces de mediadores, de medium. ¿Mediadores de qué? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde accedían estas personas? Y así como el chamán, para poder contactarse con estos seres espirituales, seres elementales o a veces antepasados, es un tipo de magia que está resurgiendo hoy en día, para bien o para mal. El chamán, ¿cierto? Dijimos, necesitaba entrar en trance a través de distintas técnicas, utilizando alucinógenos o mantras especiales, o ritmos repetitivos, cantos, la música, la vibración de la música. Abre la conciencia del chamán de una manera suprahumana. Porque el chamán está en contacto. Hay algunos documentales bastante impactantes con respecto a los chamanes de hoy en día, cuando son poseídos por alguna entidad. ¿Son poseídos o ellos están creando esa entidad dentro de ellos a través de su mente, a través de su conciencia? O como les digo, o están viviendo una experiencia totalmente ficticia, solamente imaginada. Es discutible el tema, pero da lo mismo. El chamán necesita una alteración mental para acceder a ese mundo. Y el mago sofisticado igual. Luego, ¿cierto? Los oráculos trabajaban, ¿cierto?, con estas personas, con estos medios que meditaban o estaban en un trance que abría una puerta, que ponía en contacto a estas personas con otra realidad, con una realidad que no podemos ver, con una realidad que no existe, por lo menos como nosotros la entendemos. Luego toda esta magia se llevó a la literatura. Y todo ese conocimiento sirvió de base para los alquimistas, que preservaron el conocimiento mágico hasta el Renacimiento, para que volviera a surgir a través de las sociedades secretas. Vimos también, ¿cierto? Conversamos una vez acerca de esta guerra entre los sacerdotes y los magos, que luchaban por este poder, por este conocimiento, y que llegaron a formar a través de la historia verdaderas
verdaderas redes de poder asociándose a las monarquías, y en donde hasta el día de hoy vemos esa lucha de poder, pero se nos cuenta como algo político, como algo económico, como algo militar. Todas las guerras no son entre países, no son entre políticos, son entre magos. Ellos están detrás de todos los conflictos y ellos son los que están en guerra. Lo más triste de todo es que si todas estas experiencias son solamente una fantasía mental, quiere decir que el ser humano ha sufrido por miles y miles de años violencia solamente por algo que no existe. Es muy triste pensar eso, ¿cierto? Bueno, personalmente yo tengo una posición con respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque he tenido mis propias experiencias personales que no voy a compartir, porque da lo mismo, porque aunque las diga, no tengo cómo comprobarlo y no tengo cómo demostrar que estas locas experiencias no son solamente algo que estoy inventando ahora como para rellenar este video. Pero sí las he tenido y sí me han llevado a tener una certeza y una opinión y una línea con respecto a este asunto. Yo creo que estas entidades existen. Son entidades externas y constantemente están parasitándonos, torturándonos, llevándonos a tener malos sentimientos y pensamientos. Son una voz, un parásito. Los parásitos, hay ciclos parasitarios muy raros, muy locos, en donde el parásito a veces se mete en el sistema nervioso, ¿cierto?, del huésped, y le cambian el comportamiento. Lo convierten en un zombie muchas veces, para lograr que el huésped haga algo estúpido que el parásito necesita para poder reproducirse. Estos seres actúan de la misma manera. Se meten en nuestra cabecita y son una influencia constante que está ahí, llevándonos por el mal camino. Y se vuelve latente, se vuelve real la imagen de caricatura, ¿cierto?, del angelito bueno con el angelito malo. Los dos son malos. Se disfrazan. Es el mismo que se disfraza de bueno y de malo. ¿Sí? Porque en el fondo, y toda esta vuelta para poder explicar esto, en el fondo, en el mundo antiguo, todos estos rituales, todas estas oraciones, todos estos mantras, todos estos rituales de adoración, ¿hacia dónde te conducen? Estas meditaciones, ¿cierto? Vemos estos niños en estos países del tercer mundo, ¿cierto?, leyendo, memorizando cosas, oraciones, una y otra vez. Monjes en los Himalayas, ¿cierto?, en posición de loto, meditando por meses. Están haciendo exactamente lo mismo. Y nosotros también lo hacemos bajo ciertas circunstancias. ¿Qué cosa? ¿La meditación? No. No es eso. Y aquí viene el otro concepto. Un concepto que fue adoptado por la ciencia por un breve periodo, pero después fue eliminado, fue rechazado. ¿Por qué? Porque la ciencia descubrió de que se habían equivocado y que realmente habían adoptado un término que realmente no es real, un término de algo que no existe. Dijimos que
para aceptar de que nos coloquen estos implantes, tenemos que hacerlo de forma voluntaria. Hay una ley universal, al parecer, que indica eso. Pero este permiso voluntario podemos hacerlo de forma consciente, es decir, sí, yo permito que me coloquen este implante, o a lo mejor lo podemos hacer de forma inconsciente, no, subconsciente. Y ese es el término que la ciencia adoptó un tiempo, pero luego lo rechazó. No, dijeron, aquí solamente existe conciencia e inconsciencia. A pesar de que la ciencia acepta de que la conciencia existe, pero que todavía no han logrado descifrar qué es la conciencia. Pero nos dicen eso, como que lo saben todo. No. El ser humano solamente tiene conciencia o inconsciencia. O estás consciente o inconsciente. Nada más. No existe el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? ¿A qué vamos a perder tiempo en eso si no existe, pues, hombre? Entonces, ¿a qué accedían los magos de la antigüedad y los magos de ahora? Los chamanes, ¿a qué accedían? A una ilusión, hombre, a una fantasía, a una visión. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces estos oráculos tenían, por qué de partida lograban ganarse el respeto de personas con mucho poder, ¿no? Que no eran ignorantes? Yo leía una vez en la historia hitita, ¿cierto? Una hambruna, que yo creo que es la historia que inspiró, por ejemplo, en la Biblia la historia de José. Porque los hititas sufrieron una hambruna que también la sufrieron los egipcios. Una hambruna provocada por una peste. Y el rey hitita, que no me acuerdo cómo se llamaba, Nutahuasil, algo así. Wati tu wasil, toma tu wasil, como sea. El rey mandó a buscar, ¿cierto?, a estos personajes medios especiales y les dijo: pónganse a dormir y díganme qué es lo que tengo que hacer. Y ahí mantuvo durmiendo como a 20 pericos, hasta que despertó uno y le dijo: mi señor, yo sé lo que hay que hacer. Y le dio las directrices de lo que tenían que hacer para salvar la peste y la hambruna. Y así hay un montón de historias en el pasado. Eso es lo que me está llegando ahora, no lo que recuerdo ahora, como para poner como ejemplo. Pero hay tantas historias relacionadas con lo mismo. Claro, usted me podrá decir, sí, pero así como hay historias en donde acertaban, también hay historias donde no acertaban. Claro, pero cuando acertaban, el nivel de especificidad achuntaban, la achuntaban tan bien, que con tanto detalle, que es difícil no creer que esa mente accedía a una especie de biblioteca, ya sea una biblioteca que esté afuera o que todos a lo mejor llevamos dentro, pero está muy escondida en el subconsciente. En el subconsciente, donde a lo mejor tenemos acceso a esa información, a esa memoria que no recordamos. No solamente a la memoria emotiva, sino que a lo mejor a otras cosas mucho más específicas. Y a lo mejor también tenemos acceso a tener contacto con estas entidades que están aquí al lado de nosotros. En este momento yo estoy hablando, pero aquí abrazadito detrás de mí, yo lo veo. Está el parásito, ¿cierto? El gusanito. Medio grande el gusanito. Y está ahí, abrazadito el hueón. No te suelta. Tu ángel de la guarda.
que te cuida y te protege. Aceptas voluntariamente al ángel de la guarda. Y no te lo sacas, pero ni en 20 vidas. Después te olvidas que lo pediste. Pediste tu ángel de la guarda y después te olvidaste de eso. Y él te cuida, te cuida, te cuida. Claro. Está ahí el parásito. De esa forma, en la antigüedad accedían al subconsciente de algunas personas y así podían acceder a mundos que no son visibles de otra manera. Y así accedían a conocimiento, mensajes y consejos que nadie más podía dar. Y hoy en día, ¿cómo se puede acceder al subconsciente? Hay me acordé, una película que vi hace tiempo, no me acuerdo cómo se llama. Es una película hindú, parece. Bueno, da lo mismo. Parece que se llama, no se llama así porque la busqué con ese nombre y no la encontré. Yo maté a Gandhi, pero no se llama así. Bueno, como sea. El tema es que la película es de un caballero que es como profesor, qué sé yo. Un caballero que tiene una mente bien desarrollada y jubila, qué sé yo, y se empieza a deteriorar. Le llega la demencia senil. Y junto con la demencia, el caballero comienza a padecer una depresión muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y su hijo, no recuerdo si solamente un hijo o más de un hijo, se preocupan por él y comienzan a tratar de ayudarlo, pero no hay caso. El caballero no se deja. Esto sudo, es porfiado, es difícil. Buscan ayuda externa y parece que contactan a un psicólogo o algo así, que les dice que hay que buscar el origen de su depresión, ¿no? Y conversando con el caballero, él confiesa algo que, en forma muy difícil. Le logra sacar el asunto y él confiesa que él había matado a Gandhi. ¿Ah? Obviamente eso no era verdad, pero él estaba convencido de eso. Él estaba convencido de eso y él lo llevaba ahí, en su subconsciente. Y afloró cuando él comenzó a tener demencia senil. Y buscaron la solución a este problema. Trataron de convencerlo de que él no había matado a Gandhi, que eso era imposible. No, la idea estaba muy implantada en él y somatizó, ¿cierto?, una enfermedad, una depresión muy grave. Entonces al psicólogo se le ocurrió hacerle un juicio. Háganle un juicio, hagámosle un juicio, que él lo vea, que llevémoslo a un lugar, un tribunal, qué sé yo, y le hacemos un juicio con abogado, con juez, con toda la cuestión, con todas las chacras. Y lo juzgamos por haber matado a Gandhi. Y al final lo declaramos inocente, para que se sane. Y así lo hacen. Hacen el juicio que les sale más difícil de lo que ellos pensaban, porque el caballero está muy convencido de eso y él tenía demencia senil, pero seguía manteniendo un poco de lucidez suficiente como para rebatir los argumentos que le daban, qué sé yo. Les costó. Pero al final lo convencieron de que no habían pruebas, de que habían pruebas de que él no había matado a Gandhi. Y el trauma él lo había adquirido desde pequeño, sin darse cuenta. Había adquirido esa idea y había quedado esa semillita dentro, en una parte muy profunda de su subconsciente. Porque cuando mataron a Gandhi, el caballero era niño. Y no me acuerdo, ese mismo día que mataron a Gandhi, él algo hizo, no recuerdo, vi la película hace tiempo, algo parece con un cartel de Gandhi, algo, él como niño se pegó un condoro y él asoció de que por culpa de eso habían matado a Gandhi o él había matado a Gandhi a través de esa forma, y eso quedó en él. Y miren, después afloró al final de su vida. Y ese asunto, a lo mejor quizás por cuánto tiempo estuvo somatizando en él, a lo mejor una depresión endógena, ¿eh? Que él no sabía que la tenía.
Nuestro subconsciente está lleno de ataduras, de cosas que nos vamos imponiendo, de cosas que tenemos que excretar, soltar. ¿Mm? Cuando Jesús exorcizó, ¿cierto?, a ese poseído, cuando Jesús le pregunta, ¿quién eres tú? Y el poseído le dice, somos legión, una legión, ¿cierto? ¿Ah? Un montón de ataduras, la posesión del tipo, la posesión demoníaca, ¿qué nos está diciendo ahí el texto? Que en realidad eran sus propias ataduras, que Jesús les saca sus ataduras, sus cosas, sus traumas, lo limpia, se lo tira a los chanchos, y el tipo renace nuevo, sin ningún demonio dentro. Ya no existe la legión, ya no existe ese atado, ese montón de ataduras, y que se vuelve peor cuando hablamos de religión. Cosas que nos atan, que nos comprometen con cosas que no conocemos. Ustedes saben que yo siempre he promovido la religión como un sendero que nos ayuda a no salirnos del camino. Pero el tema del culto, el tema de entregar nuestra fe, eso ya para mí es otra cosa, es otro cuento. Entregamos nuestra fe y aceptamos cosas todos los días. Y nos atamos quizás por cuánto tiempo. ¿Cuántas personas que tienen depresiones, odios, distanciamientos con sus seres queridos y no saben por qué? ¿Cómo podemos llegar a sanar eso si podemos tener cosas que ni siquiera imaginamos de dónde pueden haberse originado? Hay una serie ahora en Netflix, una serie entretenida, pero que en realidad es bastante mala en cuanto a la trama, si uno la ve como... Porque es una serie, se supone, que acerca de Freud, de Sigmund Freud. Pero obviamente una serie absolutamente ficticia en donde muestran un Freud que es exactamente lo contrario de lo que realmente el hombre era. En fin, en cuanto a su idea de la psicología. Pero en fin. La cosa es que en el primer capítulo él muestra a Freud que está recién egresado, qué sé yo, está pasando por un momento de malo económicamente, y él quiere promover la hipnosis como tratamiento. Y para conseguirlo va a hacer una presentación frente a sus colegas, y la nana, la señora que trabaja de nana para él, su empleada, se presta para hacer una charada en donde él hace como que la hipnotiza. Él la presenta como una persona que perdió el habla, ¿cierto?, por un evento traumático, y que él la hipnotiza, y se supone que el evento traumático es que la señora habría perdido a su hija en un accidente en donde ella la llevaba de la mano y se le soltó la niña de la mano y un carro la aplastó, ¿me entienden? Y que ahí ella habría perdido por ese trauma la voz, ¿okay? Obviamente todo inventado. La señora no tenía ni hija, ¿me entienden? Y resulta que llega a dar su conferencia, tienen todo planeado, ¿cierto? Ya, estamos de acuerdo. Pero durante la sesión, a él se le ocurre hipnotizar a la señora, pero de verdad. Y él lleva a través de la hipnosis a la señora a este hecho, y la señora lo toma como propio y tiene un momento de catarsis, ¿me entienden? Donde ella grita por su hija, y él aprovecha el momento, recuperó el habla y todo, ja. Lo ridiculiza, ¿me entienden? Y la señora queda súper mal. Después llega nuevamente al departamento, el señor le insiste: yo tuve una hija, ¿cierto? Cuéntamelo, por favor, usted me lo está escondiendo. Mi hija, ¿dónde está mi hija? Y ahí él se le enciende la ampolleta y él dice: ensayamos este asunto, este show,
lo ensayamos como 40 veces, logré implantarte esa idea en tu subconsciente y te la saqué a través de la hipnosis. Obviamente no era real, pero él le implantó esa idea y esa idea le generó un problema después a la señora. Implantes que no vemos y que lamentablemente no podemos saber quién nos puede colocar ese implante, en qué momento, pero lo aceptamos voluntariamente. Entonces en el pasado se utilizaban estas técnicas, drogas para los chamanes, trances, medium, sueños, ¿cierto? Como la historia de José, la historia bíblica, o en esta otra historia hitita, ¿cierto? Personas soñando. Y el sueño es otra puerta para acceder a tu subconsciente, a este mundo, en donde a veces en los sueños, y aquí yo puedo dar fe de algunas experiencias personales, porque en cuanto a sueños yo tengo sueños lúcidos, en donde yo no solamente sueño a color, sino que tengo todos los sentidos, siento los olores, siento el tacto, siento los dolores. Y en mis sueños a veces entran entidades que no soy yo, entidades que se meten a la mala a mis sueños, que contaminan mis sueños, parásitos. A través de los sueños se puede acceder al mundo subconsciente, pero el subconsciente ¿dónde estará? ¿Será una puerta a lo mejor a otras realidades, a otras dimensiones? ¿Podrá ser nuestro contacto con dimensiones más elevadas o más bajas? No lo sé. Como les digo, no lo sé. Yo tengo mi visión del asunto, pero no podría argumentarlo. Pero como les digo, da lo mismo. Porque si este mundo, si esta realidad es real, si estas entidades son reales, o si son solamente una imaginación, o si son entidades reales, pero que tu conciencia las crea, el resultado es el mismo. Y la forma de eliminarlas también es la misma. Hoy en día existe la hipnosis terapéutica. y en esas sesiones aparecen cosas muy locas, loquísimas. Las personas que realizan estas sesiones saben que ahí hay un conocimiento muy grande y comparten su experiencia y tienen una cierta base de datos que aflora en estas sesiones de personas que obviamente no tienen nada en común, que no se conocen, que viven en lugares distintos, que pertenecen a culturas distintas, pero que sin embargo tienen algunos tópicos que se van repitiendo, como los angelitos de la guarda que se apegan a nosotros y nos hacen hacer cosas o no hacer cosas, a cambio de una supuesta protección que no existe. Siempre estas entidades acceden a que nosotros nos atemos a ellas voluntariamente a través de engaños. Por lo tanto, se comportan como lo que vendría a ser una entidad demoníaca que los controla a través de mentiras. Estoy recordando un audio que hay de un exorcismo. Está en YouTube. En donde el exorcista hace algo que no se supone que no se debe hacer, y que comienza a hablar con el demonio al que se ha accedido a través de esta persona. Y le pregunta, entre otras cosas, qué sé yo, las cosas que él odia, el demonio, ¿me entienden? Y el demonio le dice: los rezos, ¿no? Porque me revientan la corona, dice el demonio. Sobre todo los rosarios,
las Ave María, le dice el demonio. ¿Ah? Sobre todo cuando se reza en familia, cuando se le reza a la Virgen, y sobre todo, dice el demonio, cuando rezan los niños. Es lo peor para mí. Eso no lo soporto. Entonces ese audio se utiliza como para promover el rezo en familia, sobre todo de los rosarios y de la Ave María, utilizando ojalá niños. Pero los demonios son demonios. Los demonios siempre te van a engañar. Y si lo que el demonio está diciendo no es realmente lo que le molesta, sino es lo que le permite llegar a tu subconsciente y formar un lazo, es uno de los tópicos que aparecen una y otra vez en estas sesiones de hipnosis, en donde las personas se atan a entidades que tienen la capacidad de disfrazarse de seres angelicales o seres positivos, seres de luz, que se acercan a protegernos y a los que nosotros llamamos a través de rezos, oraciones, de una forma muy limpia, muy honesta, pero nos atamos a algo que no conocemos. Para un ser espiritual es muy fácil disfrazarse de lo que sea. En estas sesiones de hipnosis, las personas imaginan estas entidades de cualquier forma, como juguetes, como personajes de películas, como actores, como parientes, como personajes de cómic. ¿Ah? ¿Quién está al lado tuyo? Es Superman. Superman me protege. ¿Y qué te está haciendo Superman? No, está aquí, me coloca el hombro, la mano en el hombro. Véelo como realmente es. Es un monstruo. Y me colocó algo acá, me tiene agarrado acá de algo. ¿La persona creó a Superman con su imaginación? ¿Superman llegó a ser una entidad real a través del poder de su conciencia? ¿O Superman es una entidad demoníaca real que se disfraza de Superman? No lo sé, pero el resultado es el mismo. Afecta a la persona en su subconsciente y eso le afecta, somatiza enfermedades, ideas, odios, emociones, que casi siempre son negativas. Es muy difícil, y yo estoy convencido de eso, es muy difícil que un ser espiritual benigno, elevado, descienda, caiga en su nivel para venir a hablar con nosotros, para venir a protegernos, para venir a guiarnos. Eso depende de nosotros. La liberación está en nosotros. Y a través del subconsciente se puede acceder a todo el conocimiento. A través del subconsciente nosotros podemos hacer cosas increíbles. Podemos conectarnos con otras personas, con otras conciencias. Podemos sanarnos y podemos sanar a otras personas. Pero estas ataduras son muy difíciles de soltar. Porque lo más difícil es tener la conciencia de que existen, de que las tenemos. Y de ahí en adelante probablemente necesitemos ayuda para soltarnos de toda esta caca que tenemos que liberar. Pero hay una cosa, tenemos el poder de hacerlo, porque lo que aceptamos voluntariamente lo podemos desechar voluntariamente. Muchas veces se muestra en videos de terror o en la tele casas embrujadas o casas con un demonio y
y se hace una limpieza a la casa. Hay que limpiar la casa. Mejora un tiempo, pero después, la mayoría de las veces, las personas que viven en esa casa vuelven a tener problemas de algo que los persigue, que los acosa. ¿Es la casa la que hay que limpiar? ¿O esto es lo que hay que limpiar? ¿Y esto? La mayoría de las veces no es la casa. Hay lugares problemáticos, a menos de que la casa esté levantada, ¿cierto? En un lugar espiritual, en un lugar santo, en un lugar de cruces, en un lugar de encuentro de energía, en un lugar de vórtices, en un lugar de líneas ley, en un lugar de geografía sagrada, en fin. Esas casas se conocen, la mayoría de las veces hay iglesias levantadas sobre esos lugares, o hay mansiones, casas coloniales, acá en Chile que tienen mucha historia, casas coloniales embrujadas. Toda esta no es la casa, es el lugar donde se levantó esa casa. Y bueno, también están los casos de lugares, de casas donde han ocurrido sucesos, cosas muy fuertes, ¿cierto? Y queda una energía, queda una esencia del dolor que se ha sufrido en esa casa. Casas en donde han ocurrido asesinatos o accidentes o cosas así, qué sé yo. Y eso causa un problema, pero no debería ser algo tan grave, ¿entienden? Cuando ya el problema es recurrente y se limpia la casa y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no es la casa lo que hay que limpiar. Y bueno, la limpieza comienza por nuestro actuar. En eso es importante la religión o la filosofía. Alimentarnos, ¿cierto? Alimentar nuestro cuerpo, ya olvídese del cuerpo físico, alimentar el resto de nuestro cuerpo con actividades y conocimientos que sean un poquito más elevados, que nos ayuden a llevar una vida moderada en emociones, en actuar, en distintas cosas, para que estos parásitos que llevamos encima no se alimenten, cortarles la alimentación, lo que les damos de alimentación. Estos parásitos, estas entidades, están muy preocupadas de hacernos sufrir, de mantenernos en un nivel bajo, porque se alimentan de nuestras emociones bajas, de nuestros sufrimientos, de nuestros odios. Eso les encanta, se excitan con eso, se alimentan con eso, nos chupan la sangre con eso. Son verdaderos vampiros, gusanos, tábanos, lampreas que se pegan a nuestro cuerpo completo. Hay que dejar de alimentarlos, hay que aburrirlos, tratando de llevar una vida correcta. Se satisfacen con nuestra sexualidad, llevándonos a tener una sexualidad baja, ¿ah? Una sexualidad en donde la persona nunca queda conforme, queda satisfecha. Decíamos en varios videos que la lujuria no solamente es sexual, la lujuria es ese sentimiento de no tener nunca satisfacción. Tienes más y quieres tener más y más y más y más. Y eso te provoca un problema, te provoca infelicidad. ¿De dónde nace ese apetito? ¿Ese apetito es solamente tuyo? ¿Ah? ¿O está ayudado con otras cosas que estáis comiendo de tus vicios, de todo esto asunto? Y más encima te habla al oído para meterte ideas en la cabeza. No lo sé. Cada quien sacará provecho de este material. Pero como les digo, sacarnos de estos parásitos puede ser una tarea muy difícil. Hay que empezar por tener la conciencia de que los tenemos. Y luego de eso, tenemos que buscar la forma de engañar a nuestro subconsciente de alguna manera. Porque si creemos que este asunto es real, es más fácil. Porque todo lo que se obtiene voluntariamente se puede rechazar voluntariamente. Y basta con que usted acceda a su subconsciente de alguna forma. No lo vaya a hacer con drogas. Ahí no va a sacar nada. A través de los sueños se puede hacer.
Se pueden controlar los sueños. Ahora eso se aceptó científicamente, ya hay experimentos con respecto a eso, en donde las personas en un cierto periodo de sueño se puede controlar el sueño y tú puedes dirigir una experiencia, lo que se te ocurra, lo que tú quieras. Y ahí tú puedes exigir tener frente a frente a todas estas criaturas que te han hecho daño, quizás por cuánto tiempo, y simplemente, chao, eliminarla. No tienen poder sobre ti. Si usted tiene esa atadura, si usted siente en algún lugar de su cuerpo un peso, ¿eh? Piense en ese peso, en el lugar del cuerpo en que usted lo tiene, y elimínelo voluntariamente. Su cuerpo es suyo. Su cuerpo físico, mental y espiritual es suyo. Y siempre van a haber depredadores, siempre van a haber parásitos, así como nuestro cuerpo físico está toda la vida expuesto a estas entidades externas que nos enferman y nos debilitan. El resto de nuestro cuerpo también está toda la vida y todo el tiempo de su existencia expuesto a estos parásitos, a estas criaturas. La diferencia es que ellos acceden, logran entrar en contacto con nosotros porque nosotros los llamamos voluntariamente. Y así como los llamamos, tenemos que rechazarlos voluntariamente. Eso. Espero que a alguien le pueda servir este asunto. Comenzar a acceder a nuestro subconsciente es una fuente de mucha sabiduría, y si manejamos ese asunto de buena manera, puede ser una gran guía, puede ser un gran poder, puede ser una verdadera iniciación, puede ser el acceso a la magia más profunda y menos dañina, que es el controlar nuestra verdadera fuente de poder, y que eso nos permita eliminar todo lo que nos desconecta de la fuente principal, que es el amor, el verdadero poder, que ojalá esté sintiendo usted en este momento y que lo aproveche para hacer que todo eso que usted tiene aquí adentro vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando y salga. Bótelo, elimínelo. Es fácil, si usted lo desea así. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense.